Saludo con gusto a Gabriel Guerra Castellanos, especialista en asuntos internacionales. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Te saludo a ti, al auditorio. Gracias. A lo largo de los últimos días, López Obrador ha denunciado que agencias de Estados Unidos como la DEA espían a su gobierno, lo acosan. Entre ellas ha mencionado también al Pentágono, que por cierto no es una agencia, es el Departamento de Defensa estadounidense. Te pregunto, Gabriel, ¿cuáles pueden ser los alcances de estas acusaciones del gobierno mexicano en Washington? Bueno, en primer lugar, Guillermo, yo creo que tenemos que diferenciar entre aquellas cosas que han sido resultado de filtraciones de documentos del Pentágono, en las que pues han salido a la luz conversaciones internas del Pentágono acerca de varios de sus aliados, no solamente de México. A Canadá le va muy mal cuando evalúan su capacidad de respuesta militar. A Ucrania le fue bastante mal, si lo recuerdas, y México está un poco en ese archivero de documentos, de fotos que pues salieron a la luz pública porque aparentemente un piloto que quería presumir en un foro de estos de gamers en la red decidió mostrar de lo que era capaz. Por otra parte, tenemos la acción de la DEA en contra de los así llamados chapitos, los hijos y sucesores del Chapo Guzmán, que sí se dio, digamos, pues por lo menos, si no a espaldas, pues ocultado al gobierno de México, a las autoridades mexicanas, toda la investigación, que sí constituye pues un acto muy poco amistoso. Entonces, haciendo esa diferenciación, Guillermo, yo creo que hay una parte en la que el presidente López Obrador tiene razón, es la que se refiere a operaciones de inteligencia o de recolección de información para preparar un caso criminal sin el conocimiento de las autoridades mexicanas. Eso es algo que no admite ningún país. Y por otro lado, el tema del Pentágono, en donde más bien son filtraciones, y pues lo que están revelando ahí es como si alguien sacara a la luz una conversación tuya y mía en un domingo por la tarde, que no sería una conversación oficial. Creo que esa es la primera gran diferencia. Y la segunda es que, bueno, pues obviamente mete ruido en la relación y obviamente yo creo que va a afectar seriamente el clima que de por sí ya venía muy enrarecido de colaboración entre las Fuerzas Armadas de México, sobre todo, y la DEA. Gabriel Guerra, en días pasados ocurrió algo grave sobre lo cual me gustaría escuchar tu opinión. Hubo una reunión binacional de alto nivel en Washington a la que asistieron por parte de México 5 secretarios de Estado, el fiscal general de la República y el director del Centro Nacional de Inteligencia. Las contrapartes de Estados Unidos no tuvieron el mismo nivel. Pero además, al día siguiente de esa reunión, altos funcionarios de Estados Unidos, ellos sí, dieron a conocer una gran operación mediante la cual infiltraron al cártel de Sinaloa, la cual les llevó a obtener mucha información sobre las rutas del fentanilo y las ligas financieras de las organizaciones criminales. El anuncio tomó por sorpresa al gobierno de México, lo cual significa que los funcionarios mexicanos que habían estado en Washington no fueron informados de ello en la reunión de alto nivel celebrada el día previo. ¿Cómo debemos entender este mensaje? Mira, yo creo que tienes el ángulo de lucha contra el narcotráfico en el que podrías argumentar que no querían filtraciones, no querían que se enteraran antes de tiempo, aunque no se trataba de un operativo de captura. Pero en la parte diplomática, en la parte de colaboración y más tratándose de un tema tan complejo, tan delicado como el del combate al narco, Guillermo, que además le pega y le duele a los dos países, a mí sí me parece un acto, pues, profundamente inamistoso y, para decirlo en buen español de la calle, Guillermo, me parece una majadería, me parece una grosería que teniendo la posibilidad de
ya estaba armado el caso, no se trata de que fueran tras un objetivo para capturarlo, no estabas poniendo en riesgo información sensible. Entonces, quisieron demostrar su descontento con México, muy probablemente. ¿Cuál es la consecuencia? Yo no veo cómo autoridades mexicanas se sientan con la misma confianza y con la misma comodidad después de algo así. Además, podríamos referir muchos otros ejemplos y me voy al más lejano en este sexenio, que fue la detención sin aviso previo del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que también fue pues, un acto que en diplomacia pues, no se acostumbra. Entonces, creo que ambas partes, el presidente López Obrador con la retórica muy elevada y los estadounidenses con acciones muy poco amistosas, sí creo que nos están poniendo en una ruta, si no de colisión, por lo menos sí de alejamiento y de distancia, Guillermo. Gabriel, hoy López Obrador escaló el discurso de decir que la infiltración de Estados Unidos había sido una intromisión majadera y prepotente, pasó a hablar de una posible invasión militar. ¿Qué consecuencias pueden tener estos señalamientos ciertamente graves en la relación bilateral? Mira, yo creo que el presidente en este caso le está hablando a su público interno, le está hablando a las gradas de su porra, pero pues estas cosas evidentemente se escuchan y resuenan allá. ¿Qué pasa, Guillermo? Que allá hay una serie de congresistas, yo diría de segundo nivel, en su mayoría, algunos ya como Lindsey Graham medio pasados de tueste, otros más jóvenes pero que tienen poco peso específico, que sí han pedido abiertamente acciones militares estadounidenses en México. No una invasión, pero sí acciones militares. Entonces, creo que nunca le ha ido bien a la relación México-Estados Unidos cuando la retórica se acelera y rebasa, como ahora lo está haciendo, a la relación diplomática y a la relación de cooperación. La retórica es muy difícil frenarla, porque a cada exceso viene una respuesta igualmente exagerada. Entonces, sí me preocupa y me preocupa más, Guillermo, porque el año próximo es electoral en ambos países y es muy apetitoso en México jugar la carta nacionalista y en Estados Unidos espantar con el petate de los migrantes y con el petate de la inseguridad mexicana y de México como el malo. Ya lo vimos cuando la campaña de Trump, tú lo recuerdas muy bien. Nunca vienen cosas buenas cuando sucede eso. Yo creo y me preocupa mucho, Guillermo, que estamos enfilados a un periodo de enfriamiento de la relación y de calentamiento de la retórica. Gabriel Guerra, la información dada a conocer por la DEA es solo el inicio, según ellos mismos dijeron, al referir que no se detendrán en ir hasta las últimas consecuencias. Es decir, tienen más información, o eso suponemos. ¿A dónde supones que nos puede llevar esto? Mira, yo creo que efectivamente deben tener más información, aunque también al revelar este tipo de cosas, pues bueno, por supuesto de inmediato suspenden sus comunicaciones los afectados, pero lo que están diciendo es no nos vamos a detener acá, vamos a ir por otros. Y lo que México tiene que entender ahí es que necesita con discreción, pero con mucha firmeza, dejar muy claras cuáles son las reglas y cuáles son los límites. Al final del día, insisto, este es un problema bilateral, Guillermo, no hay buenos y malos, porque el argumento de que pues, solamente nosotros producimos, bueno, pues el consumo y las redes de distribución están allá. Y curiosamente, en las acusaciones de la DEA aparece incluso, creo que una ciudadana guatemalteca, pero no ves a toda la red de distribución en Estados Unidos, altamente peculiar. Entonces, creo que, insisto, si la DEA y los fiscales estadounidenses quieren realmente combatir el tema, hay mucho que pueden hacer de ambos lados de la frontera, pero sobre todo allá. Si solamente quieren jugarle al público y solamente quieren apuntarse
goles políticos o touchdowns políticos, pues bueno, no va a llevar a nada bueno. Recordemos, y este es un tema relevante para México, allá también los fiscales son electos por voto popular y eso los lleva muchas veces a hacer cosas que no necesariamente están en el mejor interés de la justicia, pero sí de su propia popularidad, Guillermo. ¿Cuáles son tus augurios sobre el futuro de la relación bilateral en el corto plazo? Me refiero de aquí a la elección presidencial de 2024, que como bien dijiste, es coincidente en los dos países. Mira, yo creo que más allá de todo el ruido y más allá de los temas sí muy delicados y sí muy preocupantes que ya tocamos, Guillermo, hay un hecho concreto y es que la relación entre México y Estados Unidos es una relación también de mutua necesidad y de mutua, y no exagero con esta palabra, de mutua supervivencia. Y eso lo entienden ambos gobiernos. Entonces hay un punto en el que dejarán de subir el volumen o de estirar la liga. También hay que recordarlo, México tiene una circunstancia particularmente favorable porque la preocupación estadounidense con el tema migratorio coloca a México en una condición de, no voy a decir de tener el sartén por el mango, pero sí de poder dialogar de manera diferente. El futuro político del presidente Biden depende en buena parte de que siga habiendo un cierto control de la frontera sur y eso pues lo sabemos porque estamos pagando las consecuencias en México y las están pagando además los migrantes inocentes. Depende en buena parte de lo que haga o deje de hacer el gobierno mexicano. Yo creo que ahí sí el gobierno de Biden sabe que tiene mucho que agradecerle al gobierno de López Obrador y que si esto se convirtiera en un pleito de vecindad, y no digo de vecindad de vecinos, sino un pleito de barrio, pues al final para México sería relativamente fácil, sería muy costoso para la relación, pero para México sería relativamente fácil aflojar un poquito la severidad de los controles que están frenando la llegada masiva de migrantes a la frontera. Entonces, creo que se va a imponer el sentido común y creo que al final una ventaja del gobierno de Biden es que, aunque ellos juegan obviamente para sus intereses, Guillermo, pero hay adultos en la habitación, a diferencia de su antecesor Donald Trump, en donde nunca sabías si estabas hablando con un niño de 4 años o con un señor ya de edad avanzada. Bien, Gabriel Guerra, ahora que hablas de migración, ¿cuál es, en tu opinión, la lección de la tragedia de Juárez? Creo que la primera es que no podemos olvidar, Guillermo, y esto es algo que nos corresponde a todos, le corresponde, por supuesto, a los 3 órdenes de gobierno, pero a nosotros también, como ciudadanos, como sociedad, no podemos olvidar que nosotros somos un país de migrantes, un país que históricamente ha recibido migrantes y que también históricamente ha expulsado masivamente a millones de mexicanos que han tenido que optar por salir del país. Esa parte de visión humana y humanitaria creo que la hemos ido perdiendo y la tenemos que recuperar, por un lado. Por otro lado, no puede uno aceptar condiciones como las que ha impuesto Estados Unidos para todos efectos prácticos, de tercer país seguro, aunque no sea así en la retórica oficial, si no tienes los recursos para albergar de manera digna y segura a los migrantes. La expulsión masiva de migrantes de Centroamérica, del Caribe, del norte, de Sudamérica, no es culpa de México. México no es causante de esa situación, como tampoco es causante México de su propia ubicación geográfica. Somos la ruta natural, pero no podemos permitir que este cuello de botella que se está haciendo en la frontera termine en estas situaciones de maltrato, de abuso. Que la tragedia, Guillermo, no fue un accidente, no fue un acto divino, no, fue la consecuencia de acciones que venimos tomando y que venimos realizando desde hace años y que finalmente culminaron en esto. Odio decirlo así, pero ojalá que la tragedia de Juárez y que la muerte
de tantos migrantes inocentes no haya sido en vano y que sirva por lo menos para que limpiemos un poquito la casa en ese sentido. Nos quedamos con estas últimas palabras. Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Guillermo. Muy buenas noches. Gracias, Gabriel.